Esta es una foto que yo tomé en Tunja, que es una ciudad que actualmente está creciendo muchísimo. Hay un auge de la construcción y de la economía tremenda. Pero la imagen del atardecer me mostraba algo que me revelaba un problema con el cuerpo o unos asuntos que debemos pensar con el cuerpo. Los obreros de la construcción están allá colgados en estas varillas tejiendo las estructuras que van a ser estos grandes edificios en los que ellos no van a vivir, pero están ocupando el lugar que tal vez la forma de política que estamos viviendo actualmente es el que se exige que ocupen, un lugar funcional, operativo y nada deliberante, un lugar útil. Esta imagen me permite presentar precisamente esos reclamos que permanentemente se hacen con respecto a quienes no formamos parte de las élites, y es que nos retiremos del espacio, retiremos nuestros cuerpos del espacio, del foro público donde somos habitantes incómodos, símbolos incómodos para el poder, y ocupemos lugares funcionales, operativos, remitiéndonos un poco a ese comienzo de una estructura crítica del poder que presentaba Michel Foucault en este lúcido libro de él que es Vigilar y Castigar, que planteaba precisamente que un régimen productivo necesita producir en ciertos cuerpos una relación de dos componentes que son docilidad y utilidad. Los cuerpos, decía Foucault, en los sistemas disciplinarios de la modernidad se presentaban más útiles cuanto más dóciles eran. Ya lo que viene a revisar Foucault es cuáles son esos mecanismos de docilización de los cuerpos para insertarlos como útiles en un sistema operativo. Entonces yo quisiera que comenzáramos pensando un poco lo incómodos que son los cuerpos de los estudiantes en el espacio y todo el reclamo de una técnica para desactivar esos cuerpos del espacio y llevarlos a donde sean útiles, y por otro lado también reclamar que lo que pasa en las universidades públicas es que los jóvenes nuestros se eduquen no para deliberar en los espacios del foro público, sino para hacerles útiles al sistema productivo empresarial. Quisiera que escucháramos un poquito cosas que, digamos, pronunciamientos que nos presentan elementos para pensar críticamente este afán de docilizar los cuerpos de los jóvenes, desactivándolos mediante la técnica. Esta primera imagen, que es que ha recorrido la historia desde el 89, cuando ocurrió, que es el cuerpo del estudiante previo a la llegada de los tanques de guerra a la plaza de Tiananmen en Beijing, a partir de una primera fuerte movilización de estudiantes que empezó a pedir ampliación de los márgenes de democracia en un sistema altamente totalitario como en ese momento fue el gobierno de China. Este estudiante pone su cuerpo frente a un tanque y lo detiene. Lo logra detener, se encuentra con un soldado o un conductor de este tanque que no puede pasar sobre ese cuerpo, pero presenta una primera pregunta sobre la técnica de los cuerpos y el foro público. Una técnica pesada, hecha de tanques de guerra, de cosas de hierro, duras, bombas, disparos, es detenida por un cuerpo frágil de un estudiante que ni siquiera recordamos cómo se llamaba, y logra detener por un momento toda esta fila de tanques, lo liviano de este cuerpo y lo pesada de esta técnica militar. Los regímenes totalitarios actualmente vemos están impulsados por dos maneras de usar la técnica, y es lo que quisiera que desarrolláramos hoy: una técnica pesada, fuerte, dura, y una técnica sutil, leve, informática, y ambas de diferentes maneras apuntan a una misma instancia: desactivar políticamente los cuerpos para llevarlos a donde ocupen un lugar funcional. Pues mire, yo les soy sincero, yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles: ustedes protestan por fuera o van a enfrentarse durísimo con el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen les meten voltios a los muchachos, y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado. Este señor en el 2011 se presentaba como periodista,
ustedes saben, va a tener un itinerario tremendo, pero está reclamándole al presidente que resuelva el problema de los estudiantes en el espacio aplicando una técnica de desactivación de su cuerpo, desmayarlos mediante aparatos eléctricos para sacarlos de donde son incómodos para el sistema productivo. Pero decir ahora que el edificio de la Universidad Nacional está destruido, es verdad, ¿por qué no lo dijeron en el gobierno Santos? Ahora una cosa es la protesta y otra el vandalismo. Hombre, un país que no haga respetar a sus policías es un país que deja acabar la democracia. Yo no entiendo cómo unos muchachos que están reclamando educación le dicen perros a los policías, por favor, o los queman. Aquí hay que permitir la protesta social y a los vándalos hay que meterlos a la cárcel con toda claridad. El país necesita equidad social, pero necesita disciplina, orden, autoridad. Esto es hace menos de una semana, como que pareciera ser el eco del fondo ideológico que plantea una manera de gobernar basada en la fuerza y de hecho privilegiando como el impulso de un sistema productivo basado en el corporativismo, en el cual claramente la inversión extranjera debe primar sobre la producción local, y eso implica también un afán que ha tenido esta forma de pensar políticamente en quitarle fuerza a la formación profesional en la universidad pública y más bien llevarla a la formación tecnológica y al bilingüismo, para que tal vez entiendan las órdenes que alguien les va a dar. Esto que estamos mirando es el dibujo de Uma. Uma es la hija de Claudia Salamanca, una gran amiga artista, cuando tenía 3 años de edad, Uma. Este es un autorretrato de Uma, en el cual, según me explicó Uma, algunas de estas líneas son parte de su cuerpo, estas líneas que están acá son su pelo, y esto que está con carboncillo es el espacio. A los 3 años, los dibujos de una niña normal como Uma muestran una relación estrechamente unida entre el espacio y el cuerpo, en el cual el niño no reconoce bordes de su cuerpo y bordes del espacio, sino que cuerpo y espacio se forman lo mismo, y todos estos en conjunto son la realidad, una realidad altamente afectiva, turbulenta, llena de emociones, pero una realidad que todavía no ha pasado por la codificación del lenguaje y la codificación de las estructuras del mundo. Esa codificación viene a pasar desarrollándose paulatinamente y tiene mucho que ver con la escolaridad y con algo que el psicólogo Jacques Lacan llamó el estadio del espejo, un momento en el cual nosotros dejamos de percibirnos por dentro y nos empezamos a percibir por fuera al reconocer una imagen, un dibujo del espejo que somos nosotros, pero que ya no corresponde a la experiencia interior, sino a una experiencia de constatación visual de nuestra imagen que diferencia cuerpo de espacio. Este momento anterior en el cual nosotros, nuestro ser íntimo y el espacio no se han separado, es algo que siempre iremos a buscar en muchos momentos de la vida. Yo quisiera que recordáramos este momento de los 3 años de Uma, los 4 años de Felipe, mi hijo. Este es un autorretrato de Felipe, en el cual también encontramos una forma de dibujarnos que el pedagogo del arte Víctor Lowenfeld llama renacuajos, que corresponde a una etapa que él llama preesquemática, antes de que entremos a la escolaridad y antes de que pasemos por una constatación definitiva de nuestro cuerpo como imagen social. El cuerpo pareciera ser este círculo difuso que somos nosotros. Si uno lo piensa, el adulto puede decir que este dibujo está mal hecho por el niño, pero también podemos entender que si nosotros pensamos el ser de adentro para afuera, nosotros no tenemos por qué ver cuello o tronco o tórax, sino que vemos un círculo difuso que es nuestra interioridad, y de ahí salen unas cosas que nos permiten actuar, brazos y piernas, y en algún lugar están los ojos y en algún lugar está demarcada la boca, y eso somos nosotros. No se ha separado el cuerpo del espacio. Y estos son dibujos de Sofía, mi hija, cuando tenía la misma edad, en el cual también todo el mundo para ella es su cara, su boca y sus moñas. Y ya lo otro, una información: pájaros, sol y una flor. El cuerpo, nuestra intimidad y el espacio en el que lo habitamos no han establecido bordes de diferencia. Este es un importante dibujo que está adentro de un documento
producido comenzando el siglo XVI, es la primera nueva crónica y buen gobierno, escrito por un cronista inca llamado Felipe Guamán Poma de Ayala, como una carta en la que él pretendía denunciar al rey las atrocidades de los corregidores y los atropellos que ellos estaban haciendo. Una carta en la que él de todos modos usa un español muy defectuoso que a veces completa con ciertas palabras en quichua y aymara, pero también las completa con dibujos para explicarle al rey lo equivocados que están los europeos al pensar el espacio. En el medio de la carta, que es una carta de cerca de 1000 páginas, le dibuja el mundo como él considera que es correcto, y el mundo como él considera que es correcto es el Tahuantinsuyo, el mapa según los incas, que mostraba como centro de todo el mundo al Cusco, y ya como distribución por las cuatro regiones que el Tahuantinsuyo diferenciaba, sobre todo para confrontarlo con esas visiones equivocadas con las cuales, tanto en el dibujo del ser humano, en el pleno renacimiento que sería el momento en que comienza la conquista, en el dibujo de Leonardo notamos, como en el mapa de Ortelius también notamos, establecen un descentramiento de la experiencia colonial va para los fines y los privilegios del sistema que va a colonizar, que sería los reinos de Centro Europa. Por una parte, si unimos estos dibujos de la experiencia nuestra con el cuerpo, con estos dibujos de la experiencia precolonial con el espacio, podremos notar que hay un corte que se tiene que hacer cuando universalizamos las condiciones de Occidente y asumimos que el cuerpo es un modelo de perfección que debe ser constatado desde afuera, pero que está ligado a ese cuerpo perfecto que hizo Dios, que se parecía a Él, pero era un cuerpo pasado por las matemáticas y por las reglas de construcción perfectas, era también al tiempo un cuerpo blanco, masculino, occidental, sano, heteropatriarcal y adulto. Un reflejo social que al mirar en el espejo nuestro cuerpo entendemos es la tendencia que debería tener nuestro cuerpo. Mirar en el espejo nuestro cuerpo no es solamente constatar descriptivamente lo que somos, sino también constatar lo que nos falta para hacer el cuerpo perfecto. Mirar lo oscuros que somos, desear tener ojos claros, desear tener una conformación ligada a la hegemonía. Y por el otro lado, el mundo es dibujado también bajo unos parámetros matemáticos que también organizan como privilegio del mundo y como centro a Centro Europa, que sería la que va a dominar el resto de territorios, Oriente, África, América, y por otro lado establecer junto a ella una serie de coordenadas estratégicas que le permitirán hacer el gobierno y la clasificación diferencial de los habitantes y los territorios para sus fines productivos, que sería la explotación colonial. Este es uno de tantos diagramas que surgieron en medio de la colonia de la ciudad de Potosí, en la cual el dibujante representa el espacio, mostrando, por ejemplo, cómo esta montaña, que era un centro de devoción de la Pachamama, fue coronada por templos doctrineros dedicados a la Virgen de los católicos, y a las faldas creció la ciudad de Potosí, a las faldas del Cerro Rico, pero sobre todo determina lugares funcionales y operativos, por un lado para los indios en función de los colonizadores, y por otro lado unas ubicaciones espaciales para los indios que serían adentro de esta especie de mirada radiográfica de la montaña, haciendo labores operativos ligados a los intereses de explotación de plata que tenía España. Ahora, esa ubicación productiva necesita una serie de prácticas que en el sistema colonial, que Foucault llama las sociedades de soberanía, dependía de la esclavitud. Aquí la pregunta para la relación docilidad-utilidad de cómo producir un esclavo, pues la historia nos la ha mostrado. Se necesita una gran cantidad de tortura que termine quebrantando el alma del que va a ser dominado para que luego responda a la esclavitud, y una serie de prácticas de corrección, de castigos muy severos al esclavo que intente sublevarse. Y luego de las sociedades de soberanía, terminando la etapa colonial, pues vienen las sociedades modernas que necesitan otro tipo de personaje productivo, que es el obrero. La transición de obrero a esclavo se hará por una serie de prácticas que Foucault llamará disciplinas, que tienen que ver con la domesticación del tiempo y el espacio, y
una manera de hacer que alguien ocupe siempre un lugar en una serie de dominio de una manera demarcada, pero también que esté dispuesto a aplicar toda su vida según unas coordenadas de espacio-tiempo que lo planteen como útil. Y que en Vigilar y Castigar Foucault las ve altamente replicadas, sobre todo en estos dibujos del panóptico de Jeremy Bentham, en el cual establecemos un espacio apto para la disciplina que es el panóptico. Estamos hoy en un panóptico, fue este Museo Nacional. Una de las reglas más importantes de un panóptico es la transparencia, rejas a los dos lados, de tal forma que el preso en el panóptico siempre se ha visto en contraluz por muy pocos guardias, pero el preso no note cuándo lo están mirando o cuándo no, de tal forma que él incorpore la vigilancia todo el tiempo, y la sensación de sentirse vigilado haga que él entonces corrija sus comportamientos para entrar al régimen de la disciplina. Estas formas de disciplinamiento van a llegar a técnicas más recientes nuestras. Gilles Deleuze, haciendo comentario del libro de Michel Foucault, plantea en los 90 que nosotros ya hemos pasado de las sociedades disciplinarias a lo que él llamó las sociedades de control. Y las sociedades de control son las sociedades que corresponden a esta nueva técnica nuestra y a este régimen económico que es más bien empresarial, corporativo, que no tanto depende de personas que estén encerradas en un sitio haciendo lo mismo, sino más bien que estén produciendo todo el tiempo y aún no diferencien hora de trabajo y hora de descanso, potenciado por una serie de aparatos sutiles y de mediciones sutiles que son precisamente el control. El control, dice Deleuze, funciona si es autocontrol, es decir, el sujeto controlado es un sujeto autocontrolado, que se entrega voluntariamente a una tecnología. En ese mismo camino quisiera que miráramos esas señales de esas formas de ser en nuestra vida. Estamos viendo la estatua de Orellana que hay en el Parque Nacional, aquí cerquita de nosotros, y una intervención que hizo un colectivo de artistas llamado Mano de Obra Barata, que fue pegarle en bronce a este mismo busto el texto central del requerimiento con el que él reclamó para la colonia los cuerpos de los indios que iban a ser dominados. Ahora, este texto que sigue ahí pegado en bronce, que no ha sido retirado todavía por la alcaldía, nos hace sentir de qué manera tenemos un monumento a alguien que reclamó a América de esta manera. Y nos lleva también a mirar entonces de qué forma esa manera de insertar el cuerpo en un sistema productivo tiene varios significados, pero también varias formas de salir. En una bella imagen de la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, el personaje Charlotte tiene que trabajar todo el tiempo haciendo el mismo movimiento dentro de una cadena serial del Fordismo, hasta que finalmente la forma de ser que él tiene, inquieta, juguetona, traviesa y creativa, lo hace estallar este sistema productivo y ponerlo en crisis, gracias también a la emocionalidad con la que él logra responder no solamente a la utilidad que requiere la fábrica, que en este momento tiene el espacio para él, pero también me trae a otras instancias muy claves de este sometimiento y dominio de los cuerpos. Por un lado, estamos viendo una fotografía de 1881 de uno de los llamados zoológicos humanos, con los que Europa llevaba atracciones a diferentes ciudades suyas para que, como una forma de constatar una nueva forma de colonialismo moderno, los cuerpos de habitantes de regiones no europeas eran mostradas como curiosidades, pero también eran mostradas como aquella cultura que estaba siendo dominada por la civilización europea. Este es del Zoológico Humano de París en 1881, los Cahuéscar. Esta es una foto de 1889, javanesas Capong, exhibidas en jaula en la Exposición Universal de 1889 como curiosidades. Y esta es una foto de 1915 en Colombia del Cabildo Indígena de Naucímaque, de la entrada de la misión de los capuchinos en pleno siglo XX. Esta foto nos muestra uno de los castigos que solían tener los niños de la escuela capuchina cuando eran descubiertos hablando en su idioma arhuaco. Y esta nos muestra, por ejemplo, varias de las formas de incursión que hizo la misión capuchina en Naucímaque. El sacerdote aquí impartiendo algún tipo de instrucciones a mestizos, pero lo
lo terrorífico aquí es que al fondo vemos a unos mestizos cortándole el pelo a un mamo y con este pelo quitándole completamente un atributo que tiene un valor sagrado y un valor espiritual muy grande. Y esta terrible foto nos muestra a un mamo siendo llevado, amarrado por 2 cuerdas por un mestizo dentro de la misión capuchina, 1915, esto ya no es 1600, 1915, siglo XX. 1928, cartel promocional del zoológico humano de Stuttgart. Los zoológicos humanos, y es algo que Europa como que guarda siempre en su historia y no narra, siguieron vigentes hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, seguían habiendo zoológicos humanos por toda Europa. Y posteriormente ha venido a haber ciertas otras maneras de mostrar la exotización de los cuerpos distintos y esos cuerpos en falta, de una manera en la cual se los muestra como menos que algo, pero también se explica por qué deben ser sometidos, porque son menos civilizados que la civilización que los está mostrando. Ahora, llamo la atención sobre estas formas de suplicios que muestran los cuerpos dominados y en ellos explican por qué se legitima la colonia. Esta es una foto tomada por David Leeson en 2003 con la incursión del ejército estadounidense a Irak para mostrarse como liberadores. Estos son los iraquíes que están siendo liberados por el ejército estadounidense y estos son sus cuerpos puestos de esta manera en condición de suplicio y en condición humillante, como una manera en la que también, volvemos a pensarlo, son desactivados políticamente para ingresar a través de llevarlos a lo más bajo de su contenido ético, llevarlos a ingresar a una forma productiva en la cual un sistema de dominio los quiere dirigir. Veamos qué es el Irak actual después de la liberación estadounidense. Y esta es una foto de 2012 de un soldado del ESMAD disparando claramente a la distancia de un cuerpo sus armas que se supone que son armas de dispersión y no de ataque. Y esta es una foto de hace una semana de guardias del ESMAD respondiendo al paro, a las marchas estudiantiles aquí en nuestro territorio. Y de nuevo se trata de una manera de aplicar una especie de deshumanización técnica que busca poner en condición de suplicio o desactivar mediante el miedo o mediante el dolor cuerpos que están apareciendo deliberantes en el espacio político para servirle a un sistema productivo. En ese sentido, producir o corregir las conductas que no van apuntando a un sistema de docilidad, utilidad. Y estas muchas fotos han sido tomadas y muchos videos han sido tomados en estas marchas actuales, pero volvemos a ver un poco replicada la imagen de un muchacho estudiante y un tanque. Una tecnología pesada, dura, que viene a amedrentar y a producir el miedo y a perseguir unos cuerpos frágiles que están en el espacio y a mostrarles mediante esta aparición o mediante este poder que tiene la tecnología dura, el desactivarlos principalmente mediante el miedo, pero si no mediante el miedo, pues desactivarlos mediante formas más duras y más dolorosas ante su posición de deliberantes, de incómodos para un sistema productivo. Estas son fotografías de soldados estadounidenses en la incursión de la Guerra del Golfo del 91. Entre otras cosas, la primera guerra que fue de gran envergadura, que pasó directamente a los medios y que empezó a tomar en cuenta el poder que tenía la tecnología digital, sobre todo en las transmisiones en tiempo real. Estos son los soldados estadounidenses, la forma como aparecían, porque obviamente esta guerra tuvo muchísimo de guerra química y otras maneras, pero también sorprende un poco que el uniforme desaparezca los rasgos humanos en estas figuras, y al desaparecer los rasgos humanos pareciera que desapareciera su humanidad, su simpatía expresiva que les permite responder de una manera dura o de una manera suficientemente violenta, siguiendo órdenes o instrucciones sobre unos cuerpos. Y en complemento con esta imagen de estos soldados, en esta guerra se estrenaron los drones como armas militares. Este es un drone Pioneer, porque es altamente significativo. Al finalizar esta guerra del Golfo, dice el teórico Paul Virilio,
40 soldados iraquíes que estaban refugiados en una trinchera vieron llegar un dron Pioneer y tenían muy claro que este dron era un robot, y sin embargo salieron de la trinchera con las manos en alto, soltaron sus armas y se rindieron. ¿Por qué? Ellos sabían que el sistema operativo del dron era tan eficiente que estaba mandando unas coordenadas tan exactas que en cuestión de segundos podían caer un misil en su trinchera. Pero lo que dice Paul Virilio es, al terminar esta guerra, 40 seres humanos se le rindieron a un robot. Esto debe significar algo. Y esto nos debe anunciar algo sobre la política que viene. Esta es una imagen de una película, Avatar, en la cual, fíjense ustedes, están en juego el dominio de un territorio y de unos habitantes originales de ese territorio para unos fines de explotación de un mineral costoso que la humanidad quiere sacar de allí, pero se encuentra con que los habitantes y sus prácticas y su cultura y su ritualidad son el escollo que los detiene para hacer la explotación completa, así que deben llevar a la quiebra este sistema productivo, deben desactivar a estos extraterrestres azules de Pandora. ¿Y cómo lo hacen? Dos tipos de tecnología. La primera, una dura, pesada, rígida, hecha por grúas, tanques, aviones acorazados, helicópteros, y otra sutil, hecha por la posibilidad de transmigrar la mente de un soldado al cuerpo de uno de estos extraterrestres para que él se infiltre y pueda darles información sobre sus códigos sociales para poder llevar entonces, minar o desactivar aquel tipo de pensamiento ritual que les hace persistir en estar en su territorio en contra de los intereses de la corporación que quiere sacar el mineral costoso. Ahora, yo diría que esta película hay que entenderla siendo capaces de interpretarla, o sea, los habitantes originales que viven con una relación ritual en un territorio son incómodos para un sistema productivo que quiere sacar minerales costosos de allí. Porque más o menos por la época en la que se presenta esta película, está habiendo conflicto en Nariño con un grupo indígena que saca a unos soldados del territorio porque estaban peleando su guerra con la guerrilla, y fuera de eso estaban custodiando una antena de Comcel en su territorio. Y por otro lado, la gente sale muy conmovida de lo que pasa en Avatar. Muchos salimos diciendo, yo estaría en contra de la humanidad, a favor de los azules, pero salen a mirar a los indios y dicen, tal vez estos indios son terroristas porque están en contra del desarrollo. Algo ha dicho Jacques Derrida sobre nuestra época, o dijo cuando estaba vivo, y es que una de tantas cosas que caracteriza nuestra época reciente es nuestra incapacidad de entender metáforas. Somos una época de la que se retiró la metáfora. Hay un texto muy lúcido de Derrida que se llama Catástrofe Metafórica, precisamente sobre nos quedamos sin metáforas, no somos capaces de trasladar un contenido que no sea literal. Y en esa ingenuidad metafórica es que precisamente nos ha inducido una especie de realismo del reality show. Ahora, esta es la tecnología pesada. Este tipo está rompiendo la selva, rompiendo los árboles y enfrentando animales. Y por otro lado, la tecnología sutil. El soldado, que es lisiado, puede trasladar su mente a este soldado y entonces vivir en un avatar en esta sociedad para entender y darle información a su general, información que le sea útil. Este matrimonio entre las dos tecnologías, la tecnología pesada y la tecnología sutil, es lo que quisiera que miráramos nosotros trayendo esto de la fantasía a otros lugares. Recuerden ustedes también cómo otra de esas películas que hacen una metáfora sobre el progreso y la técnica nos muestra también el encuentro entre la tecnología pesada, que son estas naves y todos estos robots que vienen a amenazar la base, y la otra sutil, que es la transmisión de sus mentes a la matriz, donde realizan una serie de operaciones como pura información. Y lo que termina pasando y es que el personaje Neo descubre finalmente los códigos de la matriz y entiende precisamente que al ver que esto es pura información no puede sucumbir a las ilusiones y empieza a tener un poder sobre los representantes de la matriz. Ahora quiero adelantarme porque a ver muchas formas en las cuales el arte está tomando en juego, ha empezado a poner en juego críticamente las relaciones de pasos de la pérdida de nuestro cuerpo o la mutación de nuestro cuerpo al paso de esas dos tecnologías. Stellark, artista australiano que desde los 70 viene elaborando con la corporeidad, presentó terminando los 90 esta obra que se llama Tercera Mano, con la cual está escribiendo la palabra evolución, una especie de reemplazo mecánico de las partes orgánicas de nuestro cuerpo. Y por otro lado, por ejemplo, un fenómeno que se empezó a dar comenzando los 2000, que fue
la oferta que muchos estudios 3D hacían de modelos virtuales. Modelos virtuales, es decir, mujeres que podían ser vendidas a empresas de publicidad para poder exhibir ropa, joyas o accesorios con una serie de ventajas que se las presentaban. Si no les gustaban las formas, podían hacerlas más voluptuosas, menos voluptuosas, cambiarles el color de la piel, cambiarles el tono de ojos, y siempre iban a estar disponibles, nunca iban a estar cansadas, nunca iban a tener temperamento, nunca iban a tener menstruación. Y podían entonces ser modeladas de acuerdo a la necesidad del cliente. Estos cuerpos controlados, hechos por la tecnología sutil, pues implicarían que en la medida en que estos cuerpos físicos y orgánicos que tienen tantos residuos éticos, podríamos básicamente fabricar unos cuerpos que no tengan nada de esto, cuerpos completamente controlables. ¿Por qué haríamos un cuerpo virtual? Precisamente porque el cuerpo virtual es completamente controlable, porque no tiene residuos éticos que impliquen en él algún problema o algún reparo de los que tenemos los seres humanos. Esta es una modelo digital diseñada por Alceu Baptistao y que en el 2004 recibió el premio de la primera Miss Digital World. Miss Digital World fue un reinado de belleza digital para modelos virtuales, que era realmente un concurso de diseñadores 3D. Para el 2004, el primer certamen, Alceu Baptistao representó a Calla, que fue fuera de concurso a partir de ese momento. Los diseñadores debían mostrar fotos en los cuales mostraran su capacidad de hacerlas reales, y si ustedes se dan cuenta, el gran poder que tiene Calla de Alceu Baptistao es poder insertar elementos que tendría un cuerpo orgánico, como las arrugas, las pecas, y aún también debían mandar videos. En los videos, por ejemplo, vemos desenfoques, vacilaciones, que están mostrándonos algo que viene para nosotros, la producción de cuerpos virtuales controlables. Y por otro lado, están mostrándonos una serie de lugares operativos para empezar a migrar a esos lugares. Second Life, una especie de juego participativo muy amplio en el cual la gente tiene un avatar y vive con cierto nivel de realidad, al punto en que muchas personas en muchos momentos se dedicaron simplemente a habitar este lugar, en el cual era más halagador vivir, porque uno podía elegir el color de piel que tiene, los rasgos, el sexo. Y además, si uno tiene dinero para pagar, pues puede también elegir privilegios de ropa. Hay tiendas de moda en Second Life, hay tienda Mac, hay arquitectos para Second Life. Uno puede también elegir la ciudad de Second Life donde vive. Y también, si uno quisiera, puede tener sexo en Second Life. Este es uno de los distintivos de sexo. Second Life es un metaverso, fundamentado en la experiencia de vivir una segunda vida virtual, la cual se desarrolla en un entorno social y una comunidad de gente de distinta edad. Lo que obliga a sus creadores a establecer una normativa de conducta moral, y establecer unas normas de la misma forma que en la real life. Por lo que, al margen de lo que os indicamos en los dos vídeos antes citados, cabe añadir que no solo se limita a la práctica, sino a la venta de HUD, mobiliario y aplicaciones que estén dedicadas a la práctica del sexo y sus distintas variantes. Todo ello será tanto de uso como de venta exclusivo en los sims marcados para adultos, en los que es necesario acreditar de alguna forma la mayoría. El atractivo del sexo en Second Life tendría muchas cosas, es decir, no hay culpa, no hay sentimientos, no hay emociones, no hay enfermedades, y podemos ir eligiendo además las características que queremos tener. Un sexo completamente controlable, que puede desprenderse de todos aquellos rastros que tiene nuestro cuerpo, sentimientos, emociones y además vacilaciones. Ahora, por otro lado, si vemos que la tecnología de producción de modelos va por este lugar como Calla, que es agregarle cosas para hacerla sentir real, por el otro lugar empezamos a mirar 2011, una foto de Maggie Hill, una top model. Las fotografías que nosotros tomamos, en cambio, a los seres humanos buscan borrar esto que le estamos agregando a los modelos digitales. Las modelos digitales se llenan de pecas, arrugas, manchas, y las modelos reales parecen plásticas. Algo está pasando, y es que en el mismo camino, en sentido contrario, los cuerpos orgánicos quieren retirarse del espacio y los cuerpos virtuales quieren llegar al espacio. En esa medida, diríamos, los cuerpos nuestros, que son políticos, estarían buscando desactivarse mediante esta tecnología sutil, transmigrar a un avatar, mientras que el cuerpo orgánico sería reemplazado por una serie de cuerpos que deben ser controlables.
Fotografía de la señorita César 2010, vean ustedes. Ahora, esto puede ser cualquier fotografía de perfil de Facebook, la gente lo toma con estos niveles de belleza de los teléfonos celulares, que están hechos para borrarle la organicidad de su cuerpo. Pero esto puede llegarnos a un cierto lugar, o sea, el cuerpo orgánico termina siendo controlado en la medida en que debe ser modificado radicalmente para acceder a un tipo de parametrización que ha sido codificada en una sociedad y en un sistema productivo, un cuerpo blanco, joven, adulto, que termina produciendo una especie de mutación de la técnica que no logra completamente entender las características del orgánico y termina produciendo estas monstruosidades estéticas. Y que por otro lado empiezan a apuntarnos, por ejemplo, a que esta información artificial del mundo digital quiere modificar nuestros cuerpos y llevarlos al lugar donde deben ser controlados de acuerdo a expectativas de un sistema productivo. Estos son modelos de maniquíes de una vitrina que yo tomé en una ciudad del cafetero, en Armenia. Pero uno empieza a mirar que las tallas que empiezan a exhibir las maniquíes empiezan a exigir un tallaje al que solo se puede llegar por cirugías estéticas en las mujeres. Y esto tiene que ver precisamente de nuevo con una serie de dominios tremendos. Esta es una terrible foto de la mina del Cerrejón en 2013. Es un territorio del cual lo orgánico ha desaparecido completamente. Pero podría ser perfectamente una escena de Pandora después de que la humanidad haya acabado con los aborígenes azules. Este territorio completamente sacado de la vida por un sistema productivo es otro territorio que también se replica en el cuerpo, que es el cuerpo completamente regulado por una técnica que quiere extraer de él una sola forma de producción controlada. Esta es un trabajo de una artista guatemalteca llamada Regina José Galindo, que para una bienal de performance, para un evento de performance en Venezuela en el 2005, le pidió al cirujano plástico más famoso de Venezuela. En ese momento Venezuela era el destino predilecto de quienes buscaban cirugías estéticas, ahora es Colombia, que le dibujara en su cuerpo lo que tendría que hacerle para que ella accediera a las expectativas de una top model. Y él empieza a hacer todas las muestras en una obra que ella se muestra de tema con todo lo que le dibuja el cirujano Bill Spence, con un título que era Recorte por la línea. Una de las cosas que le dijo él es que tendría que cortarle el fémur y agregarle platino para que ella tuviera la altura de una modelo. En 2001 hubo una marcha de mujeres israelíes para protestar por lo que su gobierno le estaba haciendo a los palestinos, se llamó el Desfile del Amor. En esa marcha, mujeres israelíes se vestían usando kefiyés, una prenda muy emblemática de los palestinos, pero también mostraban en sus cuerpos la mira que la fragilizaba y que los hacía posible materia de una mira militar. En el 2013, una de las marchas del amor, la marcha de las putas en Bogotá, una mujer activista, con todas estas personas que marcharon aquí por una marcha que busca reivindicar un conjunto de derechos, de autonomía sobre el cuerpo de la mujer, esta mujer levantaba, mostrando primero su cuerpo de mamá, no era el cuerpo de modelo, una pancarta que le responde a muchas de las instancias más conservadoras de nuestro país que pretenden legislar sobre los derechos y los afectos de las mujeres y en algunos casos extorsionándolas con una serie de argumentos metafísicos sobre un cuerpo creado por Dios y en muchos casos amenazándolas de la excomunión si siguen por estos lugares. En el 2014 una marcha de mamás ucranianas sale protestando por el exceso de fuerza con el que la policía respondió para reprimir una marcha estudiantil. Las mamás salieron con espejos el 30 de diciembre para que los policías del ESMAD de Ucrania se vieran reflejados en esos espejos y tal vez reconocieran por un lado su cara brutal o detrás de su cara brutal reconocieran otra vez su humanidad, reclamándoles en ese caso su humanidad y con preguntas que les decían: ¿a quién le sirves? ¿A quién estás protegiendo? Y como eco de esta marcha de Ucrania, en Oakland, en solidaridad por el abuso de fuerza de un policía ante un muchacho, Ferguson, un muchacho de 18 años que fue brutalmente golpeado por un escuadrón de policía, salieron estas mamás haciendo eco de las mamás ucranianas a mostrarle a los policías su cara en espejos
volviendo sobre la pregunta sobre su cuerpo. En el 68, en los Olímpicos en México, 2 atletas estadounidenses ganaron oro y bronce en los 400 metros. Estos atletas, en el momento en que les es impuesta la medalla y suena el himno de Estados Unidos, levantan una mano que tenían escondida con un guante negro que representaba un movimiento de derechos civiles de ciudadanos negros estadounidenses que se llamó Black Power, en el cual proclaman que estaban corriendo por el poder negro, no por Estados Unidos. Esto les valió que les retiraran la medalla, los descalificaran del Comité Olímpico, pero finalmente les valió volverse inmortales. En el 2013, en el partido del Campeonato de Colombia, en pleno paro campesino, en Boyacá, cuando sale a jugar con el partido contra el América del Boyacá Chicó Fútbol Club, los futbolistas salieron todos con ruana y sombrero antes del partido, mientras sonaba el himno de Boyacá, a presentar su solidaridad con la marcha campesina, solidaridad que en muchas redes, muchas personas del mundo estaban mostrando, precisamente fotografiándose con ruanas, como una manera de reclamar la necesidad del campesino frente a unos gobiernos como los que tenemos, que en este caso el presidente, ¿se acuerdan ustedes?, había descalificado el paro diciendo el tal paro no existe. En el 2012, un grupo de mujeres activistas del grupo Femen intentó robarse la copa de fútbol en protesta por gran parte del tráfico, del comercio sexual que se da ligado al fútbol y el evidente machismo con el que se promueve en el Mundial de Fútbol. María Galindo, representante de mujeres. En el 2010, la activista del grupo anarcofeminista Mujeres Creando y artista María Galindo, se metió a la transmisión en vivo de la coronación de la señorita La Paz, orientada a Miss Universo. Creando representó un show menos esperado. Todas las personas y personalidades que se han dado cita en esta noche para celebrar la belleza de la mujer paceña. Así es, queremos agradecer a nuestro público presente que hace posible, y por supuesto a cada uno de los auspiciadores que nos acompañan el día de hoy para brindarle este espectáculo de primer nivel. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que están junto a nosotros y por supuesto les damos la más cordial bienvenida. Y es que esta noche 10 hermosas candidatas nos recordarán, por favor. Por la libertad de expresión que tenemos derecho. Estamos en una transmisión en vivo. Señora, yo le pido por favor, señora Galindo, que todo el cariño y el respeto que queremos. Ciudadanas paceñas, vamos. Desconectan el audio. ¿Podrían cortar, por favor? Para manifestarse claramente por el significado que siguen manteniendo los reinados de belleza frente a otra serie de agendas sociales que tiene la mujer. 2003, Amado Villafaña y un grupo de arhuacos, cogis y wiwas hicieron una película llamada Resistencia en la Línea Negra. Con la venia de los mamos, ellos deciden recorrer la línea negra para hacer los pagamentos y se encuentran con que gran parte de su territorio sagrado demarcado por la línea negra se encuentra cerrado por celadores armados o por custodias del ESMAD para servir a intereses de empresas privadas como la empresa de Puertos de Colombia, que ha arrebatado territorio, la salida al mar de los 3 pueblos de la sierra, y lo que pasa en esta película es que se desatan una serie de conflictos precisamente, y ellos muestran los conflictos de tratar de pasar a sus territorios sagrados. Aquí el ESMAD es mandado para detenerlo, y el teniente, en diálogo con las autoridades indígenas, finalmente decide darle la orden a sus soldados de que se retiren y dejen pasar los mamos, y dicen: ya cumplimos la orden que nos dio el gobierno, pero tampoco vamos a enfrentar la autoridad indígena, y se retiran, algo que rara vez pasa. En el 2018, este año, un grupo de activistas por los derechos de la comunidad LGBTI en el Mundial de Fútbol en Moscú, como el gobierno estableció una clara prohibición de usar símbolos del activismo gay, se van usando camisetas de equipos de fútbol en un movimiento que se llamó de la bandera escondida. Lo que hacen es que van caminando por diferentes lugares y al juntarse son la bandera del movimiento LGBTI, poniendo sus cuerpos como símbolos para producir o para desatar las preguntas o las reflexiones alrededor de los derechos. Y
además pasar por la prohibición que el gobierno ruso estableció de proclamar estos derechos. En el 2015 el artista colombiano Felipe Casteblanco planteó La Isla de la Gente, una obra de intervención en Filipinas, en la cual lo que producía era con la comunidad hacer una balsa, y al hacer la balsa hacer un espacio liberado en el cual podía pasar cosas que no estaban autorizadas en las ciudades. Entonces en este río, como no estaba reglamentado, podía enunciarse un montón de productos culturales que no pasaban por los intereses de las galerías o de los museos o de las actividades culturales, en la medida en que esta balsa se movía. En el 2013 la artista colombiana Natalia Espinel en San Victorino, junto con la bailarina Margaret Arias, realizaron una serie de acciones ligadas con el desplazamiento, en la cual ellas dos producían una especie de espacio de tensión frente a todos estos habitantes también de la plaza de San Victorino, para mostrar un poco la relación entre cuerpo y espacio, que implicaba también la pérdida del hogar y por otro lado el cuerpo en diáspora que habita, lleno de desempleados estos lugares. Van a hacer estas réplicas también en los columbarios del antiguo cementerio central, y posteriormente ella iría a hacer una obra con mujeres saharauis en el campamento de refugiados del Sahara Occidental, también mostrando la diáspora de un pueblo al cual le arrebataron su país, como son los saharauis. El problema de los saharauis es que el país que les quitó su país y que los sacó es amigo de Estados Unidos, Marruecos. Y luego va a hacer esta presentación en el terminal de transporte que va a llamar Errantes de la Ciudad, con mujeres líderes de muchos movimientos femeninos. Hizo una serie de prácticas en el terminal de transportes en las cuales, por ejemplo, muchas mujeres cargaban su bulto, que era otra mujer, pero recordaban precisamente al migrante y al desplazado cargando su bulto y a veces cargando otros cuerpos y sus muertos, frente a una obra que reclamaba aquí en el terminal de transportes todo eso de lo que no hablamos aquí, que es la pérdida del territorio, la pérdida de los lugares y la desaparición de los cuerpos. Por último, quisiera terminar con esta obra del artista Guillermo Gómez Peña. Es un artista que se mueve entre Estados Unidos y México, que plantea una obra llamada Ritual Instantáneo para recuperar la identidad. Y con esta obra y un comentarito corto terminaría. My favorite salsa picante. Hay algo que debe sentir el cuerpo, y si no lo siente el cuerpo no es real. El retirar el cuerpo del espacio, su desactivación, significa la pérdida de la política. Si no logramos producir ese cuerpo que producía el espacio, ese cuerpo que somos de niños y llegamos al final y volvemos a ser el cuerpo en el espacio, son una sola cosa y son el mundo. Si retiramos el cuerpo del espacio y el cuerpo está en otro lugar, ya no hay política. Ahora, los regímenes totalitarios están siendo cada vez más eficientes con la aplicación de dos umbrales de técnica: esta técnica pesada, basada en el miedo, y esta técnica sutil, basada en la desactivación controlable. Esta imagen siguiente me parece que es altamente significativa. Es la Guardia Indígena en Berá, pasando por el frente de la Universidad Javeriana, simultánea con la marcha de estudiantes, y aquí la vuelta que hace
la Guardia Indígena al reunirse a la marcha de estudiantes como una sola cosa, cuerpos de los indios, cuerpos de los estudiantes, y algo que nos dice: esta es Colombia, pero esto es política, y esto significa el cuerpo real, presente, que viene con la historia, la vida y el derecho, juntos, en la medida en que el cuerpo se hace presente en el espacio.